Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo poder estar contigo el día de hoy. Espero que estés con alguien compartiendo un momento quizá de alimentos o quizás simplemente reunidos en tu sala o en una mesa y poder compartir este tiempo con otras personas, quizás familiares o amigos, y poder desarrollar una comunidad a tu alrededor y juntos no solamente tomar momentos así, pero poder compartir la palabra de Dios, poder estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos en una serie titulada Raíces. Ya tenemos varias semanas hablando sobre este tema y lo importante o el por qué estamos hablando de ese tema es porque, pues como sabemos, un árbol va a ser así de fuerte como lo es su raíz. Si su raíz no es fuerte y es débil, pues fácilmente puede caer, fácilmente puede ser derrumbado con vientos y tormentas. Y cuando hablamos de nuestra vida, realmente sabemos que lo mismo sucede. ¿Qué son esos valores? ¿Qué son esos fundamentos en tu vida? Que cuando las dificultades llegan, que cuando las tormentas llegan, no te hacen tambalear, no te derrumban, pero puedes permanecer firme. Y como hijos de Dios sabemos que estamos llamados a realmente fundamentar nuestra vida en Cristo Jesús y en su palabra, que nuestras raíces puedan ser realmente sobre la persona de Cristo. Y Colosenses 2:7 rápidamente dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, y entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vemos la importancia que nos arraiguemos a la palabra de Dios, que nos arraiguemos a Cristo Jesús, que Él sea nuestro fundamento, que Él sea eso que nos va a mantener firmes en momentos de dificultades. Y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener realmente raíces fuertes, tenemos que tener esos fundamentos. Y cuando estudiamos Hechos 2, vemos que la iglesia cuando inició hace más de 2000 años, ellos adoptaron ciertas raíces, ellos adoptaron ciertos fundamentos, ellos adoptaron ciertas cosas, valores que iban a ser sumamente importantes en sus vidas, que iban a vivir de acuerdo a esos valores, y realmente les permitió permanecer firmes, al punto que más de 2000 años la iglesia todavía el día de hoy continúa. No tambaleó, no cayó, no desapareció. Entonces yo creo que podemos adoptar esos mismos fundamentos, podemos tomar esas mismas raíces en nuestra vida. Y brevemente voy a leer del versículo 42 al 47 en Hechos 2, porque eso es lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos. Y si no has tenido la oportunidad de quizás escuchar las últimas 3-4 semanas, te animo a que lo hagas, porque hemos visto más profundamente muchas de estas cosas, de estos fundamentos que la iglesia primitiva adoptó. El estudiar la palabra de Dios, esa raíz de profundamente en el estudio de la palabra de Dios, en el servir a la comunidad, servirse los unos a otros, el poder vivir en comunidad y que no nos aislemos y no vivamos una vida solos, el poder realmente compartir las buenas noticias de Jesucristo, el Evangelio. Y algo que en particular mencionaba este pasaje, dice que ellos vendían todas sus sus posesiones y propiedades y compartían con generosidad. Y sabes, yo creo que el día de hoy es importante que hablemos un poquito más sobre ese tema, del que podamos también tomar el ser generosos, de el dar
de lo que Dios nos da con los demás y compartirlo es sumamente importante y debe de ser también un fundamento en el cual nosotros podamos basar nuestra vida, porque si tú piensas que todas las bendiciones de Dios es solamente para ti, beneficiarte, que todo lo que la vida cristiana se trata es recibir la bendición de Dios y no haces nada, o sea, no hay nada de tu parte, yo creo que estás pensando erróneamente. Hay algo que Dios desea de nosotros y es que seamos generosos de lo que Él nos da. Cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos que hay más de 7,000 promesas en la Biblia, realmente cada una de esas promesas, cuando uno las estudia, tienen un precedente, tienen algo que está escrito antes de que Dios diera esa promesa. Por lo general no diría que fuera como un requisito, pero realmente muchas de esas promesas, y cuando tú estudias ese precedente, cuando tú estudias eso que está antes de que Dios diera esa promesa, casi siempre está ligado con la generosidad o con el hecho que debemos de dar de eso que Dios nos comparte. Y el día de hoy quiero hablarte de 6 verdades, 6 cosas que te pueden ayudar, que nos pueden ayudar a recordar lo importante que es vivir una vida generosa, que podamos compartir y ser generosos de lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Y lo primero que quiero compartirte, esta verdad que vamos al día de hoy al considerar ser generosos y vivir una vida generosa, número 1 es que el ser generosos honra a Dios. Realmente honramos a Dios cuando somos generosos, y cuando hablamos de honrar, estamos hablando de este término de enaltecer, ¿no? De respetar. Cuando tú honras a una persona, estás mostrando respeto de alguna manera. Quizás es el enaltecer, especialmente si quizás es un superior o si quizás tiene una posición que merece ese respeto. Entonces honramos a esa persona. Nosotros, entonces, al ser generosos, significa al dar de lo que Dios nos da, estamos honrando a Dios. En 2 Corintios 9, versículo 13, dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Entonces vemos que realmente 2 cosas suceden. Demuestra que somos obedientes, número 1, nos está pidiendo, de alguna manera nos anima, nos instruye, nos motiva a que seamos generosos, y a nosotros ser generosos, entonces dice que ahí estamos dando honra y gloria a Dios. Vamos a traer gloria al nombre de Cristo. Es como cuando tus hijos hacen y obedecen lo que tú les pides. Cuando ellos lo hacen, de alguna manera te están mostrando honra, te están honrando como padre, porque están de alguna manera dispuestos a obedecer quizá la regla o quizás lo que se ha pedido de ellos, y muestra respeto hacia ti. Entonces vemos que el nosotros ser generosos vamos a traer honra y gloria a Dios. Esa es una verdad sumamente importante que debemos de recordar el día de hoy. Al nosotros considerar entonces el ser generosos y tomar esa raíz en nuestra vida, debemos de recordar, número 2, que el ser generosos nos acerca a Dios, nos va a acercar más y más a nuestro Padre cuando nosotros somos generosos y damos de lo que Él nos ha dado. Es un beneficio realmente para nosotros el dar, porque si eso nos va a acercar más a Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no vivir más cerca de nuestro Padre? En Deuteronomio 14, versículo 23, y esto habla en referente al diezmo, y dice: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino nuevo, aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica enseñará a tener siempre al Señor tu Dios. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Una versión diferente de esa última línea de la traducción del lenguaje actual de ese pasaje dice: todos aprenderán a respetar y a amar a Dios en todo momento, al tú ser obediente y llevar el diezmo al lugar designado que es de adoración. Vemos entonces que al nosotros dar a Dios nos va a acercar a Él, porque vamos a aprender a confiar realmente en Él. Vamos a saber si realmente estamos confiando en Él.
¿Por qué ahora algo que quiero hacer y un paréntesis respecto a la generosidad y el diezmo es que este pasaje dice al principio claramente, lleva ese diezmo? Entonces está usando una palabra, el lleva es un verbo de acción, no te está preguntando, te está más bien dando una instrucción, dando una palabra directa de el lleva, y dice el diezmo, ese es el 10%. De alguna manera, entonces, a nosotros dar y obedecer a lo que Dios nos está llamando a hacer, lo que está pasando es que estás mostrando que confías en Dios, en que todo lo que tú tienes que hacer para pagar y para poder vivir, ese 90% es suficiente y que Dios te puede proveer y puede hacer cosas maravillosas con ese 90%. Entonces, de alguna manera, te va a acercar a Dios porque te va a hacer depender de Él cuando eres obediente, cuando das realmente a Dios con generosidad. Entonces vemos que el ser generosos, empezando con la obediencia, con el diezmo, y lo decía ahí, el pasaje lo decía que era con tu vino nuevo, con tus granos, con el aceite de oliva, con los machos de las crías de tu rebaño. Entonces vemos que no es solamente hablando de una manera monetaria, el 10%, pero es el 10% de nosotros, es el dar el 10% de mi tiempo, el 10% de mis ingresos, es el 10% de mi vida, es el 10% de todo lo que abarca mi vida en general. Entonces vemos que al nosotros hacer eso, estamos obedeciendo a Dios, estamos honrando su nombre, nos está acercando a Él porque nos va a hacer depender realmente de Él. Otra verdad es que el ser generosos, número 3, nos hace más como Jesús. Nuestro deseo, lo que Dios desea de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos y seguidores de Cristo, es que seamos más y más como Él. Y al nosotros ser generosos, vamos a ser más y más como Él. Porque si tú no sabías, Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que le gusta y le encanta dar. Yo creo que si tú en algún momento te has sentido satisfecho por haber dado algo bueno a una persona o por haber hecho algo que le ayudó a otra persona y te hace sentir bien, sabes, eso es algo que refleja quién es Dios y quién es Jesús, porque a Jesús le encanta dar, a Dios le encanta dar. Proverbios 21:26 dice, hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Hay unos que se la pasan deseando tener todo lo que otras personas no tienen, quejándose por lo que quizás otras personas tienen y ellos no tienen. Pero dice que el justo les encanta dar. ¿Quiénes son los justos? Para empezar, yo creo que ninguno de nosotros es justo. Si somos muy honestos, humanamente hablando, a nadie de nosotros podríamos decir que fuera de Cristo somos justos. Somos muy injustos. Y desde pequeños siempre ha sido así. Si tú pones, por ejemplo, a un niño y no le dices nada, pero si le das 2 juguetes o le das 2 cosas, 2 caramelos, 2 chocolates, y le dices que comparta uno con otra persona, y si uno es más grande que el otro, es casi seguro que dé el más pequeño y se quede con el más grande. No es justo. Somos naturalmente, nuestra naturaleza pecaminosa es injusta, pero gracias a Cristo Jesús, que Él es justo, como Dios es justo, entonces su sangre nos justifica y entonces así podemos nosotros ser justos de acuerdo a ese pasaje. Entonces, al ser justos, porque Cristo es justo y porque damos con generosidad, entonces dice que nos encanta dar. Ahora, ¿sabes que cómo podemos de alguna manera combatir ese sentimiento de injusticia, ese sentimiento de egoísmo e individualismo en nuestra vida? La única manera de combatirlo, la única manera de tratarlo, de alguna manera de superarlo y mejorar en esa parte, es realmente siendo generosos y limpiar así nuestro corazón. Fíjate lo que dice Lucas 11:41. Dice, por tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Vemos que está refiriéndose a ese interior, se está refiriendo al corazón. Es en nuestro corazón que tenemos ese problema, ¿no? Del ser o no ser generoso, del poder compartir de lo que Dios nos da. Esa es una condición interna, algo que Dios realmente desea limpiar y purificar en nuestra vida, y nos está diciendo que la única manera de hacerlo, dice que es dando de nuestros bienes, dando de lo que Dios nos da.
Entonces vemos lo importante que es el ser generosos, porque nos va a hacer más y más como Jesús, nos va a hacer más y más a la persona de Dios. Y sabemos que Dios es un Dios justo, que Dios le encanta dar. Y si te pones a pensar qué es lo que Dios te ha dado, piensa en todo lo que nos ha dado, todo lo que Él da diariamente. Es maravilloso ver la grandeza de su generosidad, y Él nos anima a que podamos ser igual. Número 4, el ser generosos nos cura del materialismo. Lo estábamos hablando al principio, ¿no? De cómo poder combatir, cómo poder quizás cambiar esa parte en nuestro corazón del egoísmo. Pero el materialismo es esa tendencia a dar más importancia a las cosas materiales, a las riquezas, sobre otras cosas. Ese es materialismo, cuando tu enfoque y todo lo que tú tienes y consideras importante son cosas materiales, son cosas financieras. ¿Cómo podemos combatir realmente entonces ese sentimiento en nuestra vida? Y si somos honestos, hoy en día vivimos en una cultura materialista, que todos desean más, que nadie se siente que tiene suficiente, que todos quieren las cosas más grandes, lo quieren más rápido, y si ya lo tienes no es suficiente y quieres más. Eso es una cultura del materialismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder curar, cómo vamos a poder combatir ese sentimiento del materialismo? Solamente dando de lo que Dios nos da es que podemos quizás combatir, sanar ese deseo de materialismo en nuestra vida. Primera Timoteo 6, 17 al 19, aquí el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con las que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna. Entonces vemos que le está diciendo a Timoteo que le anime a la iglesia, que anime a las personas que están oyendo su mensaje a que sean generosos. Les dice a los ricos, y muchas veces nosotros pensamos otros son los ricos, ¿no? Esas personas que tienen más que yo son los ricos. Pero ¿te has puesto a pensar que hay otras personas que quizás ven tu vida y te ven y consideran como una persona rica? Porque obviamente ellos pueden ver que quizás tú tienes más que ellos. Entonces realmente no estamos enfocándonos en una cantidad que defina quién es rico y quién no lo es. Realmente estamos hablando de que las personas que Dios les ha dado algo y que son ricos por las bendiciones que Dios les está dando, les está animando a que compartan con generosidad, porque solo así podemos acumular tesoro en el futuro, en esa vida eterna, ese futuro que realmente importa. Al ser generosos, entonces no solo acumulamos tesoro eterno, esas bendiciones de Dios para una eternidad, pero también vamos a poder entonces curar ese corazón materialista que en esta tierra desea solamente alcanzar y almacenar cosas personales. Vemos que es importante entonces, al considerar esos fundamentos como hijos de Dios, esas bases, esas raíces en nuestra vida, que el ser generoso y compartir de lo que Dios nos ha dado es sumamente importante. Número 5, el ser generoso demuestra nuestra fe y la hace crecer. Cuando somos generosos, realmente estamos demostrando a otras personas, estamos demostrando, es la evidencia de que realmente confiamos en Dios, y que de alguna manera, al darte cuenta que Dios es fiel y Él hace algo, te provee, de alguna manera te hace crecer y te hace confiar aún más en Dios y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Segunda Corintios 9, versículo 13. Dice: como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Lo habíamos leído antes, pero nos damos cuenta nuevamente que nos está diciendo que esa generosidad va a ser la evidencia, ¿no? Y demostrará que somos obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y sabes,
la obediencia a lo que Dios pide de nosotros requiere fe. La obediencia requiere fe. Si tú dices yo quiero ser obediente a lo que Dios pide de mí, lo más seguro es que te va a pedir hacer algo que va a requerir fe. Y ahí vas a demostrar si realmente estás confiando en Él, estás demostrando si realmente tienes fe en Él, si realmente crees en Él, en lo que Él te está pidiendo. Y al nosotros entonces hacerlo, y en este caso al ser generosos, porque la generosidad de nuevo es algo que quizás nos puede costar un poco, quizás Dios te está diciendo comparte de esto, o sé obediente en dar esto que yo pido de ti, como nos lo pide en diferentes pasajes y nos dice, ¿no? que demos algo específico. Pero se nos puede hacer difícil porque quizás no estamos dispuestos a obedecer, y al no estar dispuesto a obedecer estás realmente diciendo que tu fe no está puesta en Él, que no confías realmente en que Él puede hacer eso que tú tienes temor. Dice Filemón 1:6: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Vemos que la generosidad proviene de la fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Cuando tú te das cuenta que Dios es fiel, que Él no falla, que Él siempre te provee, cuando Él te pide dar, cuando Él te dice que des y seas generoso, lo vas a hacer, y lo vas a hacer con gozo, pues sabes realmente que Dios no te va a fallar y que Dios va a proveer. Cuando vivimos y experimentamos esa provisión de Dios y esa generosidad de Dios y del hecho que Él no falla, eso nos hace crecer en nuestra fe, hace que nuestra confianza en Dios crezca cada día más. Y en mi vida han habido muchas y cantidades de historias y momentos en los cuales Dios ha pedido algo de mí, y al yo darlo, quizás dudando si deba o no hacerlo, porque al darlo yo sé que quizás no tengo para otra cosa en mi vida, y de nuevo, no puedo decirte una de las historias en este momento porque no tendríamos suficiente tiempo, pero han habido muchas historias, han habido muchos momentos en los cuales Dios ha obrado así en mi vida, y Él realmente es siempre fiel, y Él realmente, y algo que te puedo decir es que casi siempre es al final, cuando tú ya piensas que ya no hay oportunidad, cuando ya no hay respuesta, cuando no hay manera de dónde va a surgir quizás algo que tú necesitabas, es ahí precisamente donde Dios obra, es en ese momento en el que Dios obra. Y sabes, cuando somos obedientes y vemos que Dios obra en nuestra vida, realmente eso nos hace crecer en nuestra fe con Dios. Y cuando estamos hablando entonces de lo que es el ser generoso, lo toqué un poquito al principio, lo que es el diezmo en particular, porque muchas veces confundimos el diezmo y la generosidad. El diezmo es algo que Dios pide de nosotros. Y Malaquías 3:10, lo voy a leer, te dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Es algo que Él está diciendo específicamente. No consideren, no piensen, está diciendo: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Vemos que empieza diciendo: traigan todos los diezmos al depósito, lo mismo que decía Deuteronomio 14 al principio, lleven ese diezmo al lugar de adoración. Entonces vemos que el diezmo es algo que Dios realmente pide de nosotros, es más bien una respuesta a obedecer a lo que Dios está pidiendo de nosotros, que es muy distinto a la generosidad. La generosidad viene a ser más allá de ese 10%. Si tú estás siendo obediente a Dios en darle a Él lo que Él está pidiendo, y te das cuenta que Él es fiel y que nunca falla, porque Él ahí mismo te está diciendo: ponme a prueba, inténtalo. Y yo te animo a que lo hagas, inténtalo, ponlo a prueba y ve si Dios no te falla. Mira si Dios no es fiel. Y sabes lo que eso hace entonces es que cuando un momento de necesidad más allá de esta obediencia llegue, vas a tener la capacidad y vas a tener la confianza y la seguridad y el deseo de dar, porque sabes que Dios es siempre fiel y que Él nos está llamando a ser generosos de lo que Él nos ha dado.
con la idea de que podamos compartirlo con los demás, porque si tú crees que el plan de Dios es bendecirte para que tú acumules más, para que tú pases una vida buena, para que no tengas ningún problema, eso está equivocado. El plan de Dios al bendecirnos es que seamos generosos con los demás, que compartamos de lo que Dios nos ha dado y de esas maravillosas bendiciones que Él nos ha dado. Tienes que ponerte a pensar entonces que cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, estamos de alguna manera siendo administradores de las cosas que Él nos ha dado, porque muchas veces pensamos, yo voy a dar de esto que tengo, de esto que he recibido, pero no nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido, todo viene de Dios. Entonces más bien solo estamos administrando de las cosas que Dios nos ha dado, del ingreso que Él nos ha dado, de los bienes que Él nos ha dado. ¿Estás siendo un buen administrador? Si Él empieza diciéndote, de eso que te he dado, te pido el 10%, y luego va a haber una necesidad y vas a poder compartir con los demás y ser generoso, ¿estás administrando bien las cosas? ¿Estás realmente administrando las bendiciones de Dios? Porque es que nos cuesta de alguna manera administrar las cosas de Dios en algún momento de nuestra vida, en el dar a Él lo que Él desea o no. Fíjate que en Lucas 16:11 dice, entonces si son confiables con las riquezas mundanas, dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Fíjate que si no podemos ser confiables, o sea, si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en lo que Él pide de nosotros, al darnos y al bendecirnos y al proveernos, si no estamos siendo obedientes, si no somos confiables, no podemos esperar que Dios nos pueda dar más. No podemos esperar que Dios pueda abrir realmente los cielos, como lo decía ese pasaje, y poder recibir esas bendiciones de parte de Dios. Realmente la única manera que nosotros podemos demostrar que confiamos en Dios, que nuestra fe está en Cristo Jesús, que esa es una raíz, un fundamento y un principio en nuestra vida, es siendo generosos y obedeciendo lo que Él nos está pidiendo hacer. Realmente al obedecer su palabra demostramos que realmente podemos confiar en Él. Y número 6, el ser generosos trae las bendiciones de Dios. Yo creo que eso es lo que todos deseamos, y cuando nos la da, entonces las queremos atesorar, pero no nos damos cuenta que realmente el poder de la bendición de Dios está al no retenerlas, sino al ser generosos. Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido. Vemos que realmente hay bendición al ser generosos. Deuteronomios 15:10, da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Vemos entonces que realmente es importante que este concepto de vivir una vida generosa, de dar de lo que Dios nos ha dado, es sumamente importante, y es algo que Dios nos está diciendo que debemos arraigarnos a ellos, porque hay bendición cuando somos generosos. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos muestras y nos hablas a través de tu palabra, ese manual de instrucción para que podamos tener una vida plena en este mundo. Señor, gracias porque yo sé que tú nos demuestras lo que es ser generoso, lo que es la generosidad, porque tú nos das mucho más de lo que nosotros merecemos, tú nos das mucho más de lo que quizás nosotros aún necesitamos. Señor, tú eres bueno y tú eres grande. Señor, ayúdanos a poder ser generosos, ayúdanos a poder dar a los demás. Señor, ayúdanos a poder ser obedientes en darte a ti lo que tú pides de nosotros. Señor, que empecemos allí, que empecemos siendo obedientes en darte a ti lo que a ti te corresponde, y poder ver cómo tú multiplicas y cómo tú provees, Señor, y de esa manera poder entonces ser generosos y bendecir a otras personas, como lo dice tu palabra, que el poder bendecir y ayudarnos los unos a los otros. Señor, yo te pido que el día de hoy tú realmente toques el corazón de alguien que está oyendo este mensaje hoy, Señor, que quizás le has estado ya por un tiempo hablando respecto a la generosidad y la obediencia, Señor. Que tú puedas realmente ayudarle a poder dar ese paso. Tu palabra dice, pruébame. Señor, que si hay alguien que está debatiendo, si hay alguien que está quizás con duda,
que pueda hacer la prueba, que pueda dar ese paso y ver, Señor, cómo tú eres fiel. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, y el día de hoy nos animas a que podamos estar fundamentados, que podamos estar arraigados en ti, arraigados en tu palabra, y que nos podamos comprometer a ser generosos porque tú eres generoso. Señor, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que Dios realmente desea que podamos ser esos canales de bendición para otras personas. Recuerda que el ser generosos va a traer la honra y la gloria a Dios. Él desea que le honremos al ser generosos, y el día de hoy yo te animo a que lo hagas. Te animo a que seas obediente con el diezmo, que seas obediente con lo que Él pide de ti, que realmente le pongas a prueba y veas cómo Él no falla, cómo Él realmente te provee, va a demostrar tu fe en Él, tu confianza en Él, y que podamos arraigarnos y comprometernos a ser generoso con los demás. Y sabes, no importa lo que estemos atravesando, el problema que estemos enfrentando, lo podemos hacer en cualquier fase de la vida, pero no tengamos temor. Recuerda que Dios está siempre a nuestro lado y nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.